Conocer nuestros orígenes. Seguir buscando entre las huellas del pasado. Saber cómo nació esta ciudad termal. Adentrarnos en los testimonios y relatos que se convierten en una brújula, que nos orientan para conocer los primeros pasos de una ciudad que se forjó con el trabajo en equipo de vecinos, comerciantes y hoteleros, nativos e inmigrantes que deseaban el progreso de Termas de Riondo. La ciudad nació con el turismo termal. Turistas recorrían miles de kilómetros cruzando el río Dulce en balsa para comprobar las propiedades de las aguas termales en los baños del sector El Bajo y de su fango en los viejos tembladerales del barrio Toroyacu. En esta nueva entrega de Miradas, el arquitecto Ramón Lencina nos permite navegar imaginariamente cuando describe cada rincón de la ciudad y sus recursos naturales, los primeros inmigrantes y el nacimiento de las instituciones consensuando un mismo objetivo. Arquitecto Ramón Lencina, como siempre un placer hablar con vos sobre la historia de nuestra ciudad. Estamos en un sitio donde podemos decir fue el nacimiento de la ciudad. Este es el sector El Bajo. Estamos ahora en estos momentos en la Plaza Eva Perón. ¿Acá nació las termas? Sí. No me has dado tiempo a que lo piense, ¿no? Pero te he contestado sí. Con mucha seguridad. Sí. Las termas, ya habíamos hablado anteriormente, no fue fundada, fue creada. Han sido una suerte de fuerzas centrípetas que han confluido a esta zona, donde estamos parados ahora nosotros. Esas fuerzas centrípetas han sido fuerzas manejadas desde el amor de gente de esta comarca que dijeron vámonos para ahí porque algo vamos a hacer. Gente de Las Palmitas, de Vinará, de La Cañada, de Sotelo, del Escano, de Las Tinajas, de La Aguada, de Riondo, de Rincón, de Atacama. Esa gente vinieron para aquí un tiempito y después se volvían a sus lugares de origen. Esas fuerzas centrípetas también están manejadas por santiagueños que ven en esta zona posibilidades de un desarrollo económico fuerte, tucumanos, porteños, que los primeros que nos vinieron a visitar han sido gente que ellos mismos no se llamaban turistas, se llamaban excursionistas, que eran verdaderos aventureros, ¿no? Verdaderos aventureros. Y por suerte la posibilidad de que un grupo de científicos que se habían establecido en Córdoba, donde allí nació la Academia Nacional de la Ciencia, ya creada ya por el año 1869 por Sarmiento, vinieron a hacer estudio por gestiones de algunos gobernantes santiagueños que muchos lo confunden porque lo ponen a Sofanor de la Silva como el gestor de todo ese movimiento y en realidad fue Absalón Rojas. O sea, sin ánimo de crear polémica, sino de todo lo que yo te estoy diciendo, tengo documentaciones. Bien, todas esas fuerzas centrípetas han confluido aquí para que esto se desarrolle. ¿Que se desarrolle qué? La esencia de este lugar que fueron sus aguas. Y es en este lugar donde hoy podemos llamarle Fleming, esta es la calle Besare, sí, la calle Rivadavia, que en otra época esa calle se llamaba Castro en homenaje a un gobernador que hizo mucho por las termas. La Rivadavia se llamaba Barraza, que también fue un vicegobernador y después gobernador, que hizo muchas gestiones para que esto pueda desarrollarse, ¿no? Pueda desarrollarse. Tenemos testimonio y gracias a Dios hemos podido conformar un equipo humano muy interesante que en este momento estamos trabajando
en forma desinteresada y como una forma de colaboración en el ente municipal de turismo, donde hemos empezado a buscar información de bibliografías que le hemos encontrado en los lugares más impensados. Tenemos fotos de la Belle Époque de las termas Río Hondo, cuando venían gente de Tucumán a sacarse una foto nomás y a estar un ratito en la zona de Atacama, allá que ahora han quedado agua, que han quedado los pozos tapados por el dique, a sacarse fotos, a pasar el día, a vivirlo, a la experiencia de estar en contacto con la naturaleza y con esa magia de nuestras aguas termales, ¿no? Que lo hemos conseguido en una biblioteca de Francia. Hemos conseguido libros de Gancedo, que fue un agrimensor que hizo estudios allá por el año 1884. Hemos conseguido el libro de Facio, que era cuñado de Absalón Roja, un periodista italiano que escribió también una verdadera maravilla de obra que se llama Memoria Descriptiva de Santiago del Estero, allá por el año 1888, y que tenían planitos de esta zona donde esto no existía. También tenemos un libro del doctor Cantón, que fue un médico termalista, naturista, el hombre o sea, no en el sentido de un estudioso de la naturaleza. Él fue el director de las aguas termales de Rosario de la Frontera, que son las que efectivamente más trabajaron y se desarrollaron al final del siglo XIX, con un gran trabajo que hizo ahí un médico catalán que se llamaba Antonio Palau, ¿no? Bueno, él hizo un estudio de todas las aguas de Santiago, de Tucumán, de Salta y de Jujuy, y hemos tenido la suerte de poderlo lograr a ese libro, por supuesto en forma digitalizada. Hoy todo el mundo puede entrar a leerlo en la página donde podemos decirte que tenemos un croquis del primer plano de las termas del río. Este sería el primer plano de termas. Este primer plano. Es un documento histórico. Este es un documento histórico. Este es un documento histórico, ¿por qué? Porque te figura el río, te figura el arroyo, que se llamaba Toroyacu en un tiempo y después le cambiaron por Chuchala, que en realidad así se llamaba, donde tiene orígenes el arroyo, pero no es tema de discusión. El tema del arroyo Uturunco-Guase de Villa Balneario, lo mismo que el arroyo de Las Tinajas, la zona de la cantera que está cerca de la Upianita. La ubicación de los distintos pozos que ha sido motivo para que se puedan hacer los estudios por parte de Cantón y Tagliabue, que era el químico, Cantón era el médico, vinieron además acompañados por un ayudante, el día 14 de julio del año 1894. Llegaron en tren hacia Tucumán y desde Tucumán salieron el día 13 a las 7:20 de la mañana, llegaron a Gramilla a las 11:30 de la mañana, de Gramilla salieron en caballo y con un carro que traía sus equipos, llegaron a la noche en Vinará en pleno invierno, tuvieron que dormir ahí y al otro día a la madrugada para llegar al mediodía a las termas. Casi un día y medio, y eso que desde Tucumán han venido mitad de viaje en tren y mitad de viaje en caballo. Para que te des cuenta. Con el objetivo de analizar y estudiar la Sí, ya son gestiones hechas por el gobernador de ese entonces, que era Absalón Roja, y por decisión del gobierno de Juárez Selman, que era el presidente, y de su ministro Oscar Wilde, que son los que lo mandan a todos estos estudiosos. Estamos hablando de la fecha 1894. Este año 1894. Sí, pero ya había habido anteriormente unos estudios hechos ya en el año 1887 por el doctor Duering, que después fue inclusive propietario de un sector de toda esta región que había sido expropiado para que se construya un complejo parecido al que había en Rosario de la Frontera. Ya había habido estudios anteriores. Quiere decir que nuestras aguas termales han sido de interés de investigación, sí, y interés turístico y atractivo y de bienestar y salud. Turístico es una consecuencia. Salud. Sí, salud. O sea, lo turístico es algo que nace después, ¿no? Primero era la salud. Salud. Y con una
que hacía un tremendo esfuerzo para llegar aquí. Eran inmigrantes, era gente llegada desde Europa, que venían muy enfermos, porque allá venían escapándose de pestes, y llegaron a la Argentina también en época de peste y en época de grandes problemas económicos, y ellos lo mismo hacían un gran esfuerzo para llegar. Todo lo que te estoy diciendo está documentado a través de lo que describen libros de esa época, ¿no? O sea, nada de lo que estoy diciendo es producto de... no es novelesco esto, ¿no? O sea, Las termas de Riondo, aquel asentamiento de habitantes del interior del departamento Riondo, de los enamorados de sus aguas termales que llegaron desde distintos puntos del país. La ciudad que vio su impulso y desarrollo en sus inicios gracias a la inversión privada, aquellos inmigrantes sirios, libaneses, italianos, españoles que decidieron apostar a este terruño con esfuerzo y trabajo mancomunado. Arquitecto, ¿y me podrías describir geográficamente cómo era esta zona? sí, sí. Porque realmente Sí. uno por ahí no desconoce, ¿no? Tenemos fotos de todo esto. Sí, sí, se lo sabemos. Tenemos la suerte de tener hasta una foto aérea del año 1928 sacada por un avión que vino desde Santiago, desde el Aeroclub de Santiago, donde todo lo que te estoy contando vos lo vas a poder ver después, ¿no? Es una foto bellísima, porque ya en ese entonces aparecen los dos hoteles que había importantes, que ya teníamos en la ciudad, que era el Hotel del Bajo, que era esa esquina. Que después, esa esquina, ahí todo Estamos hablando de Rivadavia, Fleming. Rivadavia y Fleming. En esa esquina ahí estaba el primer hotel, que es el Hotel del Bajo. A ver. El Hotel del Bajo, o sea que todavía hay paredes que son originales, ¿no? Son originales. Después eso se convirtió en una suerte de un caserío y de locales comerciales. También supo llamarse Hotel España. Entonces, podemos decir que el primer hotel fue acá. El primer hotel fue aquí como hotel, sí. ¿Cómo se llamaba el hotel? Hotel del Bajo, era el hotel. Así como el río era el río, el arroyo era el arroyo, el hotel, era el único que había, así que no le ponían nombre. Es como que yo te diga, vamos a comer un sándwich en el kiosco del dique, vamos al kiosco, no hace falta nombre. Por supuesto que el terreno era todo más alto, después producto de distintas excavaciones que se han ido haciéndose aquí, pasándose máquinas y limpiándose, ha hecho que quede esa zona así de vereda alta, de vereda alta. Paisajísticamente, en la parte de atrás, hacia allá, sobre Sarmiento e Irigoyen, ahí estaba una casa que ha sido de la familia Salinas, de Tucumán, de Yutuyaco, donde ahí supo funcionar mucho tiempo la Escuela 39. Bien. En esta otra esquina, donde ahora está el negocio Mac Center, y que también se llamaba la Vereda Alta, ahí estaba la famosa Casa Grande. Era una casa grande porque era una casa llamativa, era una arquitectura de tipo italianizante, esas puertas cancel bien altas, que empezó a funcionar como un almacén de ramos generales, construido por los hermanos Coronel, oriundos de la vieja Riondo, que era la cabecera del departamento aquí. Perfecto. Sí. Bueno, esas eran las dos construcciones más importantes, y en la manzana, que hoy estaría circunscripta por Rivadavia, por Irigoyen, Pedro León Gallo, Fleming, Besares, ahí tenía las dos manzanas más densamente pobladas o construidas, para después incorporarse a la manzana esta que cierra aquí por Sarmiento y llegarse hasta la calle Gorostiaga. Estas cuatro manzanas eran todas las termas. Y en la parte alta, allá en los fondos del hotel Amerian, ahí se veía estar el Hotel del Alto. Por cuestiones obvias se diferenciaba porque uno estaba en la parte baja y otro estaba en la parte alta. Claro. Este hotel del Bajo después se llamó Hotel España. ¿Qué año estamos hablando, Arqui? Este está hecho en el año 1901, inaugurado, 1901, y el del Alto, 1902. Inicio del siglo XX. Inicio del siglo XX, sí. Eran, bueno, paredes altas, tuvieron modificaciones a patadas, pero originalmente fueron así, ¿sí? O sea, junto con la casa de Coronel, que después se la vende a Benicio Jiménez, y bueno, después tuvo distintos pases y distintos tipos de usos. Ahí funcionó por mucho tiempo dos farmacias, o sea,
La última era la farmacia Mansur, después tuvo uso de confitería, de restaurante, de parrilla, hasta que se demolió, era una propiedad privada. Y es ahí donde figuraba una plaqueta que un grupo de vecinos, donde estaban inclusive los propios dueños de la propiedad, con unos turistas que nos visitaban, pusieron una placa de aproximadamente 80 centímetros de alto por 60 más o menos, metálica, enlosada, de color azul, que decía Los Amigos de las Cascadas de los Suspiros. ¿Qué era la Cascada de los Suspiros? La Cascada de los Suspiros era, aquí, allá en mi carpeta quedó el planito, es aquí al final de la calle Rivadavia y en contacto con el arroyo, pasando el Agua Santa, era una zona de unas vertientes naturales. Increíble. Que volcaba sus aguas en forma de una cascadita al lecho del río, de las arenas del río, de las playas del río, armando una zona de amplia vegetación, y era un lugar pintoresco y un lugar donde la gente joven iba a vivir las aventuras de la juventud, ¿no? O sea, como hay una autora historiadora santiagueña, Amalia Gramajo de Martínez Moreno, dice: más de una pareja se ha formado ahí porque bueno, era el lugar de los enamorados. Bien. Cascada de los Suspiros, debe haber habido un suspiro que, bueno, que ya está vinculado al amor. 1 de agosto de 1907, así decía la placa. Y decía abajo: las termas del Río Hondo. O sea, debe haber sido la primera vez que la nombran a la ciudad, al pueblito, caserío, llamémoslo así, como Las Termas, porque hasta ese momento nosotros hemos identificado como Agua Caliente. Ese era el nombre de nuestra localidad, Agua Caliente. A ver, en 1894 nuestra ciudad, Agua Caliente. Agua Caliente, se llamaba así, se denominaba así. Agua Caliente. Después tengo otro mapa, nos hemos llamado baños, claro, baños termales, o sea, pero nunca baños termales calientes, o sea, una redundancia. Nos han llamado de mil formas, pero nunca nos hemos llamado Las Termas. Quizá la primera vez que alguien pone la palabra Las Termas haya sido ese grupo de amigos, entre los cuales había un tucumano a quien yo tengo un cariño muy particular, que en anteriores reportajes que me he hecho lo he destacado, que es Nicanor Pose, sí, que ya en ese entonces tenía casi 30 años y figuraba en Salita, pero él ya sabía venir aquí con su abuelo a estas cosas, verdadero aventurero, ¿no? Pero convengamos que era una persona que le gustaba mucho las actividades deportivas y eso le permitía. O sea, no tengo duda de que Terma nació aquí, no tengo duda de que Terma nació aquí. Lo atestigo este mismo planito, que yo te digo el primer plano de la ciudad. ¿Por qué? Sí. Además de marcarte dónde están los pozos, dónde está el recorrido del arroyo, dónde están las barrancas, figura también que aquí estaban las primeras construcciones. Sí. Ahí está construcción de estas dos casitas que tenés aquí, dibujitos como los dibujan los chiquitos de la... Sí. ¿Sí? Bien. Pero fíjate una particularidad, ¿no? Todo lo que está en rojo aquí que te estoy mostrando son los distintos caminos que nos llevaban hacia Mansupa, hacia Atacama, hacia La Cañada, hacia Vinará, ¿sí? Pero fíjate aquí, esto se llamaba Bosque de Cristampa. Todo lo que vos ves aquí, nosotros estábamos rodeados de un bosque. No hay libro que no te destaque de que bosque nosotros... Nativo, sí. Bosque nativo, pero de sí, alto follaje. Hay un autor que describe un viaje que hizo desde Buenos Aires a Tucumán en avión, allá por el año 1900... en 1919 se funda el Aeroclub Tucumán, el 20 viene, y cuenta que cuando él sale de Santa Fe, aquí no encontraba lugar para bajar el avión. Y le presenta como una inquietud personal a quien estaba responsabilizado en ese entonces de todo el manejo de los aviones del país, que es una persona que después llegó a ser general, en ese entonces era un teniente, que bueno, dijo, bueno, necesitamos tener pistas alternativas por cualquier situación. Ahí nace el Aeroclub de Santiago del Estero y también la pista de aviación de Las Termas, que también tenemos plano, que se la inaugura el 30 de julio del año 1925.
en todo el sector El Alto. Ya teníamos accesibilidad aérea en ese entonces. Ya había actividad aérea, sí. Quienes venían para aquí, por supuesto, eran gente de mucho poder económico, tanto así que en el año 2023 hay un accidente aéreo en esa zona, hay fotos de ese del avión clavado. Sí. Cuando estaba por levantar vuelo, se metió la rueda en un bizcacheral y se quedó de punta. Ahí viajaba el ministro de Economía de Santiago, apellido Roja, y viajaba Melo, que llegó a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia y que en el año 28 había competido contra Irigoyen como candidato de la Unión Cívica Radical Antipersonalista, que era un habitué de aquí, conjuntamente con otras personas que también eran de alta alcurnia, de la oligarquía o terrateniente de Buenos Aires, que era la familia de Nazar Anchorena, que construyen el frente del casino, cuando el casino no existía, su chalet, que también tenemos fotos ya vistas desde todas partes. Ese chalet en el año 1935 ya estaba hecho. Tenemos una foto de ese entonces de una revista que se llamaba Ecos de Riondo, que lo imprimían un grupo de maestros de todo el departamento, que se llamaba Asociación Cultural que nucleaba todas las actividades. Sí. También una gente muy linda que se movió mucho para poder construirse el primer edificio propio de la escuela, que fue construido en la calle Irigoyen, entre Los Andes y Absalón Rojas. En el año 1937 ya se pudo construir ese edificio. La escuela 39. La actual escuela 39, que fue demolido ese edificio en el año 60, que más de uno se sorprendía. ¿Por qué un edificio en tan buen estado, te puedo mostrar fotos también, se lo demolía? Era, bueno, darle pase a la nueva arquitectura, una arquitectura más moderna, pero era una lástima, porque terreno aquí había de sobra, ¿no? Esta tierra donde yo te estoy hablando, esto era parte de la estancia 10ª, que tiene más discusiones acerca de quién era la estancia, pero esto era parte de la Merced de Atacama, que eran tierras que se ocupaban desde lo que vendría a ser la vieja Riondo hasta pasando Vinará, hasta cerca del charco, que después fueron divididas en tres estancias más chicas, que una quedó como Atacama, otra 10ª y la otra de los Juárez. Desde el programa Miradas y Fénix Producciones, honramos a quienes construyeron la historia de Termas de Riondo, que es la historia que juntos construimos cada día. Celebramos a quienes la hicieron grande, las primeras familias, sus pioneros e inmigrantes, los que la eligieron para vivir, los que creyeron en ella y apostaron a su futuro. Festejamos este presente del que somos protagonistas cada uno que la habitamos.